Capítulo 7. El peligro que es el otro y la sorpresa que es el yo. Nuestro tema es hallar hechos que con toda evidencia podamos llamar sociales, porque aspiramos a averiguar de verdad qué es eso de sociedad y qué son todas las cosas esencialmente conexas con ella. No nos fiamos de lo que nos diga nadie sobre lo social y la sociedad. Queremos descubrirlo nosotros directamente. Los sociólogos todos nos dejaron insatisfechos en cuanto a las nociones fundamentales de sus sociologías, y ello porque no se habían tomado el trabajo de ir de verdad al cuerpo, a los fenómenos más elementales de los cuales resulta la realidad social. A este fin dimos una minuciosa y lenta batida juntos, pero, bien entendido, cada cual en su mundo primordial, que es el de su vida como realidad radical y radical soledad. Y resultó que solo hallamos algo a quien conviniera el sentido puramente verbal de relación social, por lo menos, su sentido más corriente en la lengua y más corriente entre los sociólogos, cuando el viviente que cada uno de nosotros es se encontraba con el otro a quien desde luego reconoce como un semejante y llamábamos el otro hombre. El atributo característico y primario de eso que llamo el otro hombre es que responde, de hecho o en capacidad, a mi acción sobre él, lo cual obliga a mi acción a contar por anticipado con su reacción, reacción del otro en que, a su vez, se ha contado con mi acción. Tenemos, pues, una realidad nueva y sui generis, inconfundible con cualquier otra, a saber, una acción en que intervienen dos sujetos agentes de ella, yo y el otro, una acción en que va inserta, interpenetrada e involucrada la del otro y que es, por tanto, interacción. Mi acción es, pues, social, con este sentido del vocablo, cuando cuento en ella con la eventual reciprocidad del otro. El otro, el hombre, es ab initio el reciprocante y, por tanto, es social. Quien no sea capaz de reciprocar favorable o adversamente no es un ser humano. Ahora bien, no se olvide el otro lado que esa capacidad de reciprocarme el otro tiene. Y es que tal capacidad presupone que él es vida humana como la mía. Por tanto, una vida suya y no mía, con su yo y su mundo propio, exclusivos, que no son míos, que están fuera, más allá, trascendentes a mi vida. De donde resulta que la única clase de seres capaces de responderme, de corresponderme y convivir conmigo, de quienes podía esperar que me hiciesen posible salir de mi soledad y comunicar con ellos, los otros hombres, precisamente por serlo, por ser otros hombres y otras vidas como la mía, son en su radical realidad incomunicantes conmigo. Solo cabe entre nosotros una relativa e indirecta y siempre problemática comunicación. Mas, por lo pronto y a la postre, es decir, al comienzo y al fin de mi experiencia en torno al otro hombre, este me es fundamentalmente el ser extraño a mí, el esencial extranjero. Y cuando en mi trato con él creo colegir que buena parte de su mundo coincide con el mío y que, por tanto, vivimos en un mundo común, esta comunidad de ámbito donde coexistimos, lejos de abrir brecha en nuestras dos soledades y que ambas, como dos torrentes que rompen el dique se fundan y confundan en un común fluir y ser, representa todo lo contrario. Porque mi mundo propio, el de mi vida en su realidad radical, aunque me resiste, me estorba, me niega en muchos de sus puntos y contenidos, es, al fin y al cabo, mío. Y lo es porque me es patente, tanto por lo menos como mi vida y yo mismo. En este sentido me pertenece, me es íntimo y mi relación con él es cálida, como acontece con lo doméstico. A la vez me comprime y me abriga. Los alemanes y los ingleses tienen vocablos para expresar esta deliciosa, difusa emoción de lo íntimo y nuestro y casero. Dicen gemütlich y cosy. En castellano no la hay, pero sí un regionalismo asturiano que lo dice admirablemente y yo me esfuerzo en hacer vigente, a saber, el vocablo atopadizo. Mi mundo es atopadizo, incluso lo que de él me es doloroso. Yo no puedo ahora detenerme en una rigorosa fenomenología del dolor,
que, entre paréntesis, nadie ha intentado, pero ella mostraría cómo nuestros dolores, que son una de las cosas que se encuentran en el mundo de cada cual o subjetivo, tienen una dimensión positiva en virtud de la cual sentimos por ellos algo así como afecto, al mismo tiempo que nos están exasperando, esa como difusa pero cálida actitud que sentimos hacia todo lo auténticamente nuestro. Y es que mientras nos duele nos está, en efecto, siendo íntimo. ¿Cómo no va a ser así, si en el dolor soy siempre yo quien me duelo a mí mismo? Digo esto no más que como un colmo, a fin de contraponer a esto lo que nos pasa con el mundo objetivo o común en que vivimos con los demás hombres y que es lo que normalmente llamamos el mundo, y aun si se quiere, el verdadero mundo. Porque este, como digo, ni es mío ni es tuyo. No nos es patente, sino una inmensa conjetura que en nuestra convivencia vamos haciendo, más que, a fuer de tal, es siempre problemática, nunca presentándonos la faz, sino que a ella llegamos como a tientas, y que presentimos constantemente como llena de enigmas, de porciones incógnitas, de sorpresas azorantes, de escotillones y trampas. Lo que el otro me es como extraño y extranjero, se proyecta sobre ese mundo común a ambos, que es, por eso, por venir de los otros, ya he dicho, el auténtico no yo y, por tanto, para mí la gran extrañeza y la formal extranjería. El llamado mundo objetivo que es el de todos los hombres en cuanto forman sociedad es el correlato de esta y, últimamente, de la humanidad. Pero hay otro motivo aún más profundo para que el mundo objetivo y común a quien solemos llamar el universo, me sea absolutamente extraño e inhóspito, motivo que, a todo riesgo, quiero decir, a riesgo de no ser enseguida entendido, voy lacónicamente a enunciar. Mi mundo, se recordará, estaba constituido por cosas cuyo ser consistía en ser para mi ventaja o mi provecho. A este ser para de las cosas llamábamos su servicialidad que las hacía consistir en pura referencia a mí, su servirme o su estorbarme. Pero este nuevo mundo objetivo, común a ti y a mí y a los demás, que ni es mío ni es tuyo, no puede estar compuesto de cosas que se refieran a ninguno de nosotros, sino de cosas que pretenden existir independientes de cada uno de nosotros, indiferentes a ti, a mí y al más allá. En suma, que se compone de cosas que me aparecen poseyendo un ser suyo y no un mero ser para. Es la contrapartida de que sea común y objetivo, es decir, asubjetivo, ajeno o extraño al hombre que es siempre tú o él. El ser para de las cosas me es patente porque me lo son sus servicios y estorbos, pero este demonio de mundo que es el universo no me es patente sino presunto y, por ello, preconjetural. En él convivimos, pero, conste, mientras convivimos en el mundo vivimos en el extranjero, no haya de ello la menor duda. Por eso nos es tan radical enigma y por eso hay ciencias y filosofías, para estrujarle su secreto, para enuclear su arcano fondo y averiguar qué es. Porque todo parecería indicar que alguien ha querido que vivamos náufragos dentro de su inmenso enigma. Por eso, el hombre, gústele o no, quiéralo o no, es constitutivamente y sin remedio descifrador de enigmas, y a lo largo de la historia universal se oye, por detrás de todos sus ruidos, un estridor de cuchillos que alguien afila contra el asperón, es la mente humana que pasa y repasa su filo sobre el tenaz enigma, Tito. ¿Qué es el ser? A esta faena de hacernos vivazmente sensibles para el tremendo secreto e infinito acertijo que es el universo e intentar denodadamente descifrarlo, tenemos que volver de nuevo y a fondo, si bien no en este curso. Nada nos separa más hondamente de los dos últimos siglos que la tendencia predominante en sus pensadores a evitar la presencia patética del enigma en medio del cual vivimos, nos movemos y somos, haciendo de la cautela la virtud intelectual única y de evitar el error la única aspiración. Hoy nos parece esto pusilánime e inconcebible, y sabemos escuchar a Hegel cuando nos recomienda que tengamos el coraje de osar equivocarnos.
y comenzara a brotar dentro de nosotros la fruición por lo enigmático, por mirar frente a frente el enorme misterio es, en oposición a todos los signos de nuestro tiempo que se hallan en la superficie y se interpretan como fatiga y senescencia, prenda inconfundible de juventud, es la alegría deportiva, la joven elasticidad que afronta la adivinanza y el enredijo, como si al alma de Occidente le sobreviniera una inesperada mocedad. Pero en esta fecha de la historia nos toca tentar la solución del colosal jeroglífico partiendo del hombre y es menester, entre otras cosas, que nos aclaremos de verdad su condición social. En ello estamos y, por ahora, a ello nos restringimos. Habíamos hecho reparar que lo primero con que tropiezo en mi mundo propio y radical son los otros hombres, el otro, singular y plural, entre los cuales nazco y comienzo a vivir. Me encuentro, pues, de primeras en un mundo humano o sociedad. No tenemos aún ni la más remota idea clara sobre qué sea la sociedad. Sin embargo, no hay inconveniente en que empleemos ya esa palabra porque lo hacemos informalmente y sin darle más que un sentido nada comprometedor, a saber, hallarse los hombres entre sí y yo entre ellos. Como es mundo humano ocupa el primer término en la perspectiva de mi mundo, veo todo el resto de y mi vida y a mí mismo, al través de los otros, de ellos. Y como ellos en torno mío no cesan de actuar, manipulando las cosas y sobre todo hablando, esto es, operan, sobre ellas, yo proyecto sobre la realidad radical de mi vida cuanto les veo hacer y les oigo decir, con lo cual aquella mi realidad radical tan mía y solo mía queda cubierta a mis propios ojos con una costra formada por lo recibido de los otros hombres, por sus tejemanejes y decires y me habitúo a vivir normalmente de un mundo presunto o verosímil creado por ellos, que suelo dar, sin más, por auténtico y considero como la realidad misma. Solo cuando mi docilidad a lo que los otros hombres hacen y dicen me lleva a situaciones absurdas, contradictorias o catastróficas, me pregunto qué hay de verdad en todo ello, es decir, me retiro momentáneamente de la pseudo-realidad, de la convencionalidad en que con ellos convivo, a la autenticidad de mi vida como radical soledad. De modo que en uno u otro grado, dosis y frecuencia vivo efectivamente una doble vida, cada una de ellas con su propia óptica y perspectiva. Y si observo en mi derredor, me parece sospechar que a cada uno de los otros le pasa lo mismo, pero, y esto es de notar, a cada uno en dosis diferente. Hay quien no vive casi más que la pseudo vida de la convencionalidad y hay en cambio casos extremos en que entreveo al otro enérgicamente fiel a su autenticidad. Entre ambos polos se dan todas las ecuaciones intermedias, pues se trata de una ecuación entre lo convencional y lo auténtico que en cada uno de nosotros tiene cifras distintas. Es más, en nuestro primer momento de trato con el otro, sin darnos cuenta especial de ello, calculamos su ecuación vital, es decir, cuánto en él hay de convencional y cuánto de auténtico. Pero, conste, que aun en el caso de máxima autenticidad, el individuo humano vive la mayor porción de su vida en el pseudo vivir de la convencionalidad circundante o social, como vamos a ver en las lecciones siguientes con algún pormenor. Y como los otros son dos hombres, yo en mi soledad no podría llamarme con un nombre genérico como es el de hombre, resulta que veo el mundo y mi vida y a mí mismo según las fórmulas de ellos, esto es, veo todo eso teñido por los otros hombres, impregnado de su humanidad, en suma. Humanizado, donde esta palabra ahora es de valor neutro, no sugiere si eso, el mundo humanizado según el Evangelio de los humanos que son nosotros, es cosa buena o mala. Solo un punto es taxativo. Que es mundo que me es humanizado por los otros no es mi auténtico mundo, no tiene una realidad incuestionable, es solo más o menos verosímil, en muchas de sus partes ilusorio y me impone el deber no ético sino vital de someterlo periódicamente a depuraciones a fin de que sus cosas queden puestas en su punto, cada una con el coeficiente de realidad o irrealidad que le corresponde. Esta técnica de depuración inexorable es la filosofía.
De esta manera nuestro análisis de la realidad radical que es la vida de cada cual nos ha llevado a descubrir que, normalmente, no vivimos en ella, sino que vivimos al convivir con el mundo de los hombres, es decir, al vivir en sociedad. Y como este es el gran tema del presente curso, procurábamos, paso a paso, sin tolerarnos atropellamiento ni prisa, ir viendo cómo nos aparecen los distintos componentes de ese mundo humano o social y cuál es su textura. Ya hemos conseguido dar un gran avance. Advertíamos cómo hay en cada uno de nosotros un altruismo básico que nos hace estar a nativitate abiertos al otro, al alter como tal. Este otro es el hombre, por el pronto, el hombre o individuo indeterminado, el otro cualquiera, del cual sé solo que es mi semejante, en el sentido de que es capaz de responderme con sus reacciones en un nivel aproximadamente igual al de mis acciones, cosa que no me acontecía con el animal. A esa capacidad de responderme en toda la amplitud de mis acciones, llamo corresponderme o reciprocarme. Pero si no hago más que estar abierto al otro, darme cuenta de que está ahí con su yo, su vida y su mundo propios, no hago nada con él y ese altruismo no es aún relación social. Para que ésta surja es menester que actúe o accione sobre él, que provoque en él una respuesta. Entonces él y yo no somos y lo que cada uno hace respecto al otro es algo que pasa entre nosotros. La relación nosotros es la primaria forma de relación social o socialidad. No importa cuál sea su contenido, el beso, el trancazo. Nos besamos y nos pegamos. Lo importante aquí es el nos. En él ya no vivo sino que convivo. La realidad nosotros o nostridad puede llamarse con un vocablo más usadero. Trato. En el trato que es el nosotros, si se hace frecuente, continuado, el otro se me va perfilando. De ser el hombre cualquiera, el abstracto semejante, el individuo humano indeterminado va pasando por grados de progresiva determinación, haciéndoseme más conocido, humanamente más próximo. El grado extremo de proximidad es lo que llamo intimidad. Cuando tengo con el otro trato íntimo me es un individuo inconfundible con todos los demás, incanjeable. Es un individuo único. Dentro, pues, del ámbito de realidad vital o de convivencia que es el nosotros, el otro se ha convertido en tú. Y como esto me pasa no solo con uno, sino con bastantes otros hombres, me encuentro con que el mundo humano me aparece como un horizonte de hombres, cuyo círculo más inmediato a mí está lleno de tus, es decir, de los individuos para mí únicos. Más allá de ellos se hallan zonas circulares ocupadas por hombres de quienes sé menos, hasta la línea del horizonte en mi contorno humano en que se hallan los individuos para mí cualesquiera, intercanjeables. Se abre, pues, ante mí el mundo humano como una perspectiva de mayor o menor intimidad, de mayor o menor individualidad o unidad, en suma, una perspectiva de próxima y lejana humanidad. Hasta aquí llegamos y de aquí hay que arrancar para un nuevo avance. Representémonos bien cuál es nuestra situación en esta altura del análisis. El yo que es cada cual, se encuentra rodeado de otros hombres. Con muchos de ellos estoy en relación social, vivo la reciprocidad entre ellos y yo que llamábamos la realidad nosotros, dentro de la cual se van precisando individuos determinados, conocidos de mí, es decir, identificables por mí, a los cuales llamábamos tus. Más allá de esta esfera o zona de los tus, quedan aquellos otros que tengo a la vista en mi horizonte con quienes no he entrado en actual sociedad, pero que veo como semejantes y, por tanto, como seres con quienes tengo una socialidad potencial que cualquier evento puede convertir en actual. Es el sabido. ¿Quién me iba a decir que yo iba a entrar en trato amistoso con usted? En el caso del amor, la cosa suele ser más tajante, pues lo normal es que nos enamoramos de una mujer que un minuto antes de enamorarnos y antes de que nos sea la mujer más única, no sabíamos nada determinado acerca de ella. Estaba ahí, en nuestro contorno, y no nos habíamos fijado en ella, y si la habíamos visto como individuo femenino cualquiera canjeable con otros muchos.
Como el soldado desconocido es, sin duda, un individuo pero no uno determinado, lo que los escolásticos muy acertadamente llamaban el individuo vago en oposición al individuo único. Una de las escenas más deliciosamente dramáticas y más azorantes de la vida es esa, a veces literalmente instantánea, en que la mujer desconocida se nos transmuta, como mágicamente, en la mujer única. Nos hallamos, pues, en un contorno humano, pero ahora tenemos que habérnoslas un poco más seriamente con el tú, porque necesitamos decir algo, siquiera sea algo de lo que haya que decir, sobre la manera como el otro se nos va convirtiendo en tú y qué nos pasa con él cuando lo tenemos ya tuizado delante, lo cual no es flojo pasar, antes bien, lo más dramático que en la vida nos pasa. Pues resulta que hasta ahora solo nos han aparecido en nuestro mundo el otro y él, es decir, la llamada, no discuto si bien o si mal, tercera persona y el tú o segunda persona, pero no nos había aparecido aún la primera persona, el yo, el concreto yo que cada uno de nosotros es. Por lo visto es nuestro yo el último personaje que aparece en la tragicomedia de nuestra vida. Nos habíamos muchas veces referido a él pero irresponsablemente, dándolo por supuesto, para comenzar a entendemos. No obstante, he hecho constar varias veces que eran inadecuados todos los nombres de sujeto del vivir que me veía obligado a emplear. Que era inexacto decir que el hombre viva. Ya hemos visto que el hombre originario es el otro y que más bien que vivir convive con nosotros y nosotros con él. Pero convivir es ya una realidad segunda y presunta mientras vivir en la radical soledad es primaria e incuestionable. También es incorrecto decir que yo vivo. Ya lo indiqué antes, y ahora mismo vamos a ver que únicamente sería adecuado hablar de X que vive, de alguien que vive o del viviente. Pero entremos sin más en la nueva tarea, que es decisiva para una comprensión plena de lo que es sociedad. La cosa tal y como yo la veo, que es en forma aproximadamente inversa de como la han visto los únicos que se han ocupado en serio de esta cuestión, a saber, Husserl y sus discípulos Fink, Schutz, Luit, etc., resulta un poco complicada y obliga a un especial esfuerzo de atención. Las consideraciones anteriores nos han presentado a los hombres en derredor de cada uno de nosotros, constituyendo un contorno humano, en el cual nos aparecen situados unos como próximos y otros como lejanos, repartidos, pues, en lo que he llamado una perspectiva de humanidad, es decir, en un sernos más o menos conocidos e individualizados, esto es, íntimos, hasta llegar al cero de intimidad. Partiendo de aquí, pregunto. ¿Qué tengo delante de mí cuando califico mi relación con el otro como un cero de intimidad? Evidentemente que yo no conozco de él nada único, que le sea exclusivo. Solo sé de él que, dado su aspecto corporal, es mi semejante, esto es, que posee los más abstractos e imprescindibles atributos del ser humano, por tanto, que siente, pero ignoro por completo qué siente, qué quiere, cuál es la trayectoria de su vida, a qué aspira, qué normas sigue su conducta. Ahora bien, imagine cada uno que entra, por el motivo que sea, en relación social activa con un ser así. Esta relación, dijimos, consiste en que usted ejecute una acción, sea dirigida especialmente a él, sea simplemente contando con su existencia y, por tanto, con su eventual intervención. Esto le obliga a usted a proyectar su acción procurando anticipar la actitud o reacción del otro. ¿Pero en qué puede usted o puedo yo fundarme para esta anticipación? Nótese que los atributos, hace un instante referidos, que constituyen para mí a ese otro en cero de intimidad conmigo, se resumen, ni menos pero tampoco ni más, en esto. Sé que el otro va probablemente a reaccionar a mi acción. ¿Cómo reaccione? No puedo presumirlo. Me faltan para ello datos. Entonces recurro a la experiencia general de los hombres que mi trato con otros menos lejanos, cuya relación conmigo no ha sido cero de intimidad sino alguna cifra positiva, me ha proporcionado. En efecto, todos tenemos, en el desván de nuestro saber habitualizado, una idea práctica del hombre, de cuáles son sus posibilidades generales de conducta.
Ahora bien, esta idea de la posible conducta humana, así en general, tiene un contenido terrible. En efecto, he experimentado que el hombre es capaz de todo, ciertamente de lo egregio y perfecto, pero también y no menos de lo más depravado. Tengo la experiencia del hombre bondadoso, generoso, inteligente, pero, a su vera, tengo también la experiencia del ladrón, ladrón de objetos y ladrón de ideas, del asesino, del envidioso, del malvado, del imbécil. De donde resulta que ante el puro y desconocido otro, yo tengo que ponerme en lo peor y anticipar que su reacción puede ser darme una puñalada. Y como esto, innúmeras otras reacciones adversas. El puro otro, en efecto, es por lo pronto tanto e igualmente mi amigo en potencia que un potencial enemigo. Ya se verá más adelante que esta posibilidad contrapuesta, pero igualmente probable, de que el hombre sea amigo o enemigo, de que nos prosea o nos contrasea, es la raíz de todo lo social. La expresión tradicional de que el hombre es un animal sociable, en el sentido en que se ha solido entender, ha obturado siempre el camino hacia una firme sociología. Sociabilidad significa estar con otros en relación social, pero relación social, ya he dicho, es igualmente que una mujer bonita me dé un beso, ¡qué delicia! O que un transeúnte avieso me dé una puñalada, ¡qué fastidio! La interpretación automáticamente optimista de las palabras social y sociedad no se puede mantener y hay que acabar con ella. La realidad sociedad significa, en su raíz misma, tanto su sentido positivo como el negativo, o dicho por vez primera en este curso, que toda sociedad es, a la vez, en una u otra dosis, disociedad, que es una convivencia de amigos y de enemigos. Como se ve, la sociología hacia que ponemos la proa es mucho más dramática que todas las precedentes. Pero si esta dualidad contradictoria, o mejor dicho, contrafactoría de la realidad social nos ha aparecido ya aquí de pronto, nótese, sin embargo, que aún no nos ha aparecido ni de lejos lo que hay debajo de esa contraposición, eso X que puede ser lo mismo dulce convivencia que atroz hostilidad. Y eso décimo, que hay debajo de ambas contrapuestas posibilidades, que las porta en sí y las hace, en efecto, posibles, es precisamente la sociedad. Pero de que sea esta, repito, no tenemos aún ni la más remota sospecha. Precisemos, pues. Del puro otro, en cero de intimidad, no tengo más intuición directa que lo que de su presencia y con presencia momentánea me viene. No tengo más que la visión de su cuerpo, de sus gestos, de sus movimientos, en todo lo cual creo ver un hombre, pero nada más. Creo ver un hombre desconocido, un individuo cualquiera, no determinado aún por ningún especial atributo. A esto añado algo que no es intuición directa de él, sino la experiencia general de mi trato con los hombres hecha de generalizaciones sobre el trato instintivo con muchos que me fueron más próximos, por tanto, algo puramente conceptual, diríamos teórico, nuestra idea genérica del hombre y de lo humano. Esta comprensión del prójimo, formada por dos fuentes distintas de conocimiento, la intuitiva de cada individuo y la racional, teórica, resultado de mi experiencia de la vida, va a aparecernos en todos los otros grados más positivos de intimidad. Quiero decir que no son como el estudiado, el caso extremo de intimidad cero, sino que mientras en este la intuición del otro individuo está reducida al mínimo y nuestra comprensión de él gravita principalmente sobre nuestro saber teórico o experiencia general e intelectual del hombre, en los casos de mayor intimidad cede este factor y crece el intuitivo e individualizado. Concluyamos este análisis de nuestra relación con el puro y desconocido otro sacando la inmediata consecuencia. Esta. Al tener frente a él que anticipar la posibilidad de que el otro sea feroz, ya veremos cómo el hombre es, por uno de sus lados, literal y formalmente dicho, un mamífero del orden de las fieras, no tengo más remedio en mi trato con él que comenzar por una aproximación cautelosa. A él le pasa lo mismo conmigo y de aquí que entre los dos el trato tenga que comenzar por una acción, en sí inútil,
cuya única finalidad es tantearnos, dar tiempo a que descubramos mutuamente nuestra actitud e intenciones. Esta acción formalmente inicial, que solo sirve para ser indicadora y tanteadora del trato, ha tenido una enorme importancia en la historia y todavía en algunos pueblos dura media hora y consiste en gestos y batimanes rigurosamente ritualizados. Lo normal en la historia ha sido que este simple hecho consistente en la aproximación de un hombre a otro, aun siéndose conocidos, pero mucho más cuando no lo son, reclame toda una escrupulosa técnica. Esta técnica de la mutua aproximación es lo que llamamos el saludo, de que hoy, por peculiares razones que se dirán, solo conservamos su forma residual. He aquí por qué, aparte otras razones, no tenemos más remedio que hacer, en próxima lección, una meditación del saludo. Nótese que del puro e indeterminado otro, del hombre desconocido precisamente por ello, quiero decir, por serme desconocido y no poder presumir yo de qué es capaz y cuál va a ser su conducta conmigo, tengo solo un concepto a la vez enorme y hueco. En efecto, por no saber cómo es, le atribuyo en potencia todas las posibilidades humanas, incluso las extremas o extremistas y entre sí más contrapuestas. No cabe riqueza mayor de atributos. Pero, a la vez, como se las atribuyo en pura y abstracta potencialidad, en realidad no le atribuyo nada positivo. Es el hueco de las posibilidades humanas o, dicho en otra forma, nada humano le es ajeno, pero todo lo es en hueco. Es como si tuviéramos el alvéolo para toda clase de vasijas pero sin tener ninguna de ellas. Conforme lo vamos tratando se va produciendo en nosotros un curioso fenómeno de progresiva eliminación, es decir, nos vamos convenciendo de que aquel hombre es incapaz de tales o cuales fechorías, que, en cambio, es capaz de tales o cuales otros comportamientos, buenos unos, deficientes o perversos otros. Es decir, que se nos va convirtiendo a ojos vistas en un sistema definido de posibilidades concretas y concretas imposibilidades. Esto nos es cada tú. Esto no son las personas con quienes tenemos alguna proximidad, una intimidad superior al cero. Pues qué otra cosa no somos los unos a los otros sino, en cada caso, un sistema de acciones que del tú creemos poder esperar y de acciones que de él creemos estar obligados a temer. Si tuviéramos paciencia podríamos hacer un fichero en que cada prójimo tendría una ficha donde habríamos escrito la lista de lo que juzgamos en él posible e imposible. Esta lista podría tomar la forma de un esquema gráfico donde incluso podía constar el más y el menos de una cualidad o defecto. Porque esto es prácticamente lo más importante en el conocimiento del prójimo, pues, salvo casos singulares y extrapolados, casi todos los hombres tienen las mismas cualidades positivas y negativas, pero cada uno las tiene en distinto lugar o estrato de su personalidad, y esto es lo decisivo. Pedro y Juan son generosos, pero Pedro lo es en el estrato más profundo y enérgico de su ser, mientras Juan tiene la generosidad solo en la superficie. No se dudará de que sería, sobreentretenido, no poco fértil para la gran disciplina que es el conocimiento del hombre dibujar en un encerado unos cuantos esquemas de estructuras humanas, figuras típicas a cada una de las cuales pertenecen muchos individuos humanos. El mejor discípulo de Aristóteles, a quien este por su dulce decir apodó Teofrasto, esto es, el de la divina fabla, trabajó ya concienzudamente en este tema, y de su labor nos queda un breve pero ilustre extracto, que son sus famosos caracteres. He dicho que el tú se nos va perfilando cuando la ilimitación de posibilidades humanas que al otro atribuimos en hueco se va reduciendo, y al reducirse se va concretando en un sistema preciso de posibilidades e imposibilidades que es lo que todo tú nos es. Esta reducción y concentración o determinación se produce en nuestro trato frecuente con él. Le vemos ante nosotros con suficiente continuidad, y esto quiere decir lo siguiente. Vemos, en sentido literal, su fisonomía, sus gestos, sus movimientos, y en ellos leemos una buena parte de lo que pasa en su intimidad o, unos cero que es lo mismo solo que con otras palabras, le entrevemos vivir su vida.
Digo leemos, y empleo deliberadamente la palabra, porque ninguna otra expresa mejor lo que nos pasa con él. En una cierta posición de sus músculos faciales leo tristeza, en otra alegría, etc. Sus movimientos externos me permiten una interpretación generalmente clara, aunque en algún caso sea problemática. Le veo entrar en una tienda de maletas y salir con una, ir a una agencia de viajes. Estos actos externos tienen un sentido vital por sí, nótese bien esto, sentido que entiendo sin necesidad de recurrir a lo que pase en su intimidad, es decir, al sentido subjetivo e individual suyo. Leo en aquellos actos el sentido. Fulano se va de viaje. Lo que estos actos no me revelan es el porqué y el para qué de esa acción que es irse de viaje. Para averiguarlo tengo que recurrir a mi conocimiento anterior de su vida junto con lo que sus gestos en aquel instante me dicen. Cuando hablo de gesticulación incluyo el lenguaje, el habla. ¿Por qué? Ya se verá. Actos externos, fisonomía, gesticulación me permiten presenciar el vivir del otro hombre en proceso de hacérseme un tú, y mucho más cuando me es ya plenamente un tú cotidiano y habitual, es decir, un pariente, un amigo, un compañero de oficina o profesión. Este presenciar no es ver patente ante mí esa vida. Es entreverla, hacérmela con presente, sospecharla. Pero la salvedad de rigor filosófico que estas palabras enuncian, no debe distraernos de que prácticamente vemos, en efecto, presenciamos el vivir del otro, dentro del ámbito de reciprocidad que es la realidad nosotros. Veo fluir su vida sin cesura ni corte, en corriente continua de vivencias, que solo se interrumpe en las horas de sueño y aun entonces a veces solo parcialmente, porque mientras duerme sigue viviendo a menudo el hombre en esa extrañísima, misteriosa forma de vida que es el soñar. Veo, pues, la serie fluyente de las vivencias del prójimo conforme van en él produciéndose. Sus percepciones, sus pensamientos, sus sentires, sus voliciones. No digo, bien entendido, que vea íntegramente, ni mucho menos, todo su vivir, pero sí grandes porciones de él. Tras estas me quedan siempre en el otro zonas oscuras, opacas, arcanas, escotillones y recovecos de su ser que no logro penetrar. Pero ello es que, sin que yo lo procure o lo quiera, tengo constantemente ante mí una figura del carácter, del hacer, padecer y ser del tú. Esta figura se modifica constantemente en alguna medida porque al seguir presenciando su vivir noto que nunca coincide exactamente lo nuevo que hace con lo que aquella figura pronosticaba. Esto es importante porque es característico de todo saber vital, a diferencia del saber científico. Me refiero, por ejemplo, a hechos como este. Por muy bien que creamos conocer a una persona, por muy seguros que nos sintamos respecto a los rasgos que constituyen su carácter, al arrojarse a pronosticar cuál será su comportamiento en un asunto que de verdad nos importe, notaremos cómo aquel convencimiento respecto a su modo de ser vacila, y últimamente se admite la posibilidad de que esa su futura conducta sea distinta de la presumible. Ahora bien, esto no pasa con las anticipaciones de conocimiento que son las leyes físicas y buena parte de las biológicas, no hablemos de las matemáticas. Al reparar en esto descubrimos que el saber científico es cerrado y firme, mientras que nuestro saber vital sobre los demás y sobre nosotros mismos es un saber abierto, nunca firme y de un entorno flotante. La razón de ello es clara. El hombre, sea el otro o sea yo, no tiene un ser fijo o fijado. Su ser es precisamente libertad de ser. Esto trae consigo que el hombre mientras vive puede siempre ser distinto de lo que ha sido hasta aquel momento. Más aún, es de hecho siempre más o menos distinto. Nuestro saber vital es abierto, flotante porque el tema de ese saber, la vida, el hombre, es ya de suyo también un ser abierto siempre a nuevas posibilidades. Nuestro pasado, sin duda, gravita sobre nosotros, nos inclina más a ser esto que aquello en el futuro, pero no nos encadena ni nos arrastra. Solo cuando el hombre, el tú, ha muerto, tiene ya un ser fijo. Eso que ha sido y que ya no puede reformar, contradecir ni suplementar.
Este es el sentido del famoso verso en que Mallarmé ve a Edgar Poe que ha muerto. Teléfono Quen lui meme en fin l'eternité le change. La vida es cambio. Se está en cada nuevo instante siendo algo distinto del que se era, por tanto, sin ser nunca definitivamente sí mismo. Solo la muerte, al impedir un nuevo cambio, cambia al hombre en el definitivo e inmutable sí mismo, hace de él para siempre una figura inmóvil. Es decir, lo liberta del cambio y lo eterniza. Esto nos proporciona un nuevo aspecto de lo que antes decíamos. Veo fluir las vivencias del prójimo. Estas se suceden unas a otras y esta sucesión es tiempo. Tanto da decir que veo correr la vida del otro como que veo correr, pasar, gastarse su tiempo vital, que es un tiempo con sus horas contadas. Pero mientras su tiempo fluye y corre ante mí, acontece lo mismo al mío. Mientras convivimos, una porción igual de nuestros dos tiempos vitales transcurre a la vez. Es decir, que nuestros tiempos son contemporáneos. El tú, los tú son nuestros contemporáneos. Y como dice muy bien Schutz, esto significa que mientras trato a los tus envejecemos juntos. La vida de cada hombre, a lo largo de su carrera existente, presencia el espectáculo de un universal envejecimiento, porque, claro está, que el viejo ve también cómo envejecen los niños. El hombre desde que nace no hace sino envejecer. La cosa no tiene remedio, pero ¿acaso no es tan triste como una indebida pero invetera educación nos lleva a suponer? Si hablásemos de los inconvenientes que tendría la inmortalidad cismundana, cosa que, aunque parezca mentira, no se ha hecho nunca, nos saltarían a la vista las gracias que tiene la mortalidad, que la vida sea breve, que el hombre sea corruptible y que, desde que empezamos a ser, la muerte intervenga en la sustancia misma de nuestra vida, colabore a ella, la comprima y densifique, la haga ser prisa, inminencia y necesidad de hacerlo mejor en cada instante. Una de las grandes limitaciones, y aún deberíamos decir de las vergüenzas de las culturas todas hasta ahora sidas, es que ninguna ha enseñado al hombre a ser bien lo que constitutivamente es, a saber, mortal. Esto quiere decir Innuce que mi doctrina respecto a la muerte es estrictamente inversa de la existencialista. La idea de que el tú presente en mi contorno es mi contemporáneo porque nuestros tiempos vitales corren paralelos y envejecemos juntos, me hace caer en la cuenta de que hay tus que no son ya o no han sido nunca nuestros contemporáneos, y, al no serlo, no están presentes en nuestro contorno. Son los muertos. Los otros no son solo los vivientes. Hay otros que nunca hemos visto y sin embargo nos son. Los recuerdos familiares, las ruinas, los viejos documentos, las narraciones, las leyendas, no son un nuevo tipo de señales de otras vidas que fueron anacrónicas con nosotros, es decir, no contemporáneas nuestras. Hay que saber leer en esas señales, que no son fisonomía, gesticulación ni movimientos actuales, la realidad de esos tus pasados, antepasados. Más allá de los hombres que se hallan dentro del horizonte que es nuestro contorno, están muchísimos más, son vidas latentes. Son la antigüedad. La historia es el esfuerzo que hacemos por reconocerla, porque es la técnica del trato con los muertos, una curiosa modificación de la auténtica actual relación social. He dicho que el otro, el puro otro, el hombre desconocido, simplemente por serlo e ignorar yo cuál va a ser su comportamiento conmigo, me obliga en mi aproximación a él a ponerme en lo peor, a anticipar su posible reacción hostil y feroz. Esto, expresado con otras palabras, equivale a decir que el otro es formalmente, constitutivamente peligroso. La palabra es magnífica. Enuncia exactamente la realidad a que me refiero. Lo peligroso no es resueltamente malo y adverso, puede ser lo contrario, benéfico y feliz. Pero, mientras es peligroso, ambas contrapuestas contingencias son igualmente posibles. Para salir de la duda hay que probarlo, ensayarlo, tantearlo, experimentarlo. Esto, prueba, ensayo, es lo que significó primero el vocablo latino periculum, de donde viene por disimilación nuestro peligro.
Nótese de paso que el radical per de periculum es el mismo que anima la palabra experimentar, experiencia, experto, perito. No tengo ahora lugar para hacer ver, por rigorosa vía etimológica, que el sentido originario del vocablo experiencias es haber pasado peligros. El otro hombre es, pues, esencialmente peligroso, y este carácter que se acusa superlativamente cuando se trata del por completo desconocido, en gradación menguante perdura cuando se nos convierte en tú y, si hablamos rigorosamente, no desaparece nunca. Todo otro ser humano nos es peligroso, cada cual a su modo y en su peculiar dosis. No olviden ustedes que el niño inocente es uno de los seres más peligrosos. Él es el que incendia la casa con una cerilla, el que jugando dispara la escopeta, el que vierte el ácido nítrico en el puchero, y, lo más grave de todo, que él mismo se pone en constante peligro de caerse por el balcón, de romperse la cabeza contra la esquina de la mesa, de tragarse la rueda del trenecito con que juega, y con todo ello darnos gravísimo disgusto. Y si a este ser llamamos inocente, es decir, no dañino, calcúlese lo que serán cuantos han perdido la inocencia. Esta conciencia de la periculosidad básica del otro hombre atraviesa vivaz toda la historia, salvo breves etapas en que, acá o allá, en tal o cual sociedad, curiosamente, se obnubila, se debilita y hasta se desvanece. Tal vez, en toda la historia universal, no haya acontecido esto último en forma tan grave como durante los dos primeros tercios del siglo XVIII, y luego desde 1830 a 1914. Este adormecimiento o embotamiento para la evidente y básica verdad de que todo prójimo es últimamente peligroso, ha sido la causa mayor de los sufrimientos y catástrofes que en los últimos 35 años venimos sufriendo. Porque hizo a los europeos perder el alerta sin el cual los humanos no pueden, no tienen derecho a vivir. De aquí la sorpresa, perfectamente injustificada, con que muchos europeos han visto en estos años cómo súbitamente, en sus naciones, se abría un abismo de criminalidad, de ferocidad por ellos arbitrariamente insospechado. Pero no son estas formas extremas, melodramáticas y claramente feroces de la periculosidad humana las que ahora nos interesan, sino precisamente las menores y mínimas y cotidianas, tan cotidianas que, aunque las sufrimos constantemente y porque constantemente las experimentamos, no las reconocemos bajo el nombre de peligros. Pero hagámonos bien cargo de lo que es el fondo habitual de nuestra vida diaria en cuanto ésta consiste en trato con los prójimos, incluso con los más próximos a nosotros y aun con nuestros familiares. Repito que, de puro sernos constante y habitual, no nos percatamos de ello, como los que viven junto a una catarata acaban por no oír su estruendo. Pero el hecho es que el fondo, ¿cómo diríamos? El suelo y nivel sobre el cual se produce ese trato cotidiano, solo puede calificarse adecuadamente llamándole ducha. El que acostumbremos reservar este nombre para forcejeos superlativos y menos frecuentes que emergen sobre aquel nivel, como las montañas sobre el nivel del mar, no es razón para que ahora, al reobrar contra la habitualización que nos embota para percibir ese fondo cotidiano de nuestra convivencia con los demás, no le llamemos con la única expresión adecuada: lucha. La armonía ejemplar en una familia ejemplarmente armoniosa, cuyos miembros están unidos por los más cálidos nexos de ternura, es solo un equilibrio resultante, un buen acomodo y adaptación mutua a que han llegado después de haber recibido cada uno los innumerables impactos y choques con el otro, todo lo menudos, relativamente, que se quiera, pero que son, en puridad, una efectiva lucha. En esta lucha hemos aprendido cuáles son las esquinas del modo de ser del otro con las cuales tropieza nuestro modo de ser, es decir, hemos ido descubriendo la serie innumerable de pequeños peligros que nuestra convivencia con él trae consigo, para nosotros y para él. Es,
Por citar solo un mínimo ejemplo, tal palabra, precisamente tal palabra que no se le puede decir porque le irrita o le hiere o le azora o le solivianta, etc. Con esto descubrimos un último y el más sustancial estrato de la periculosidad del otro, que no es ya la eventualidad de que nos sea, ni aun mínimamente, hostil y fiera, sino el simple hecho de que tú eres tú, quiero decir, que tienes un modo de ser propio y peculiar tuyo, incoincidente con el mío. Del tú, en efecto, emergen frecuentemente negaciones de mi ser, de mi modo de pensar, de sentir, de querer. A veces la negación consiste precisamente en que tú y yo queremos lo mismo y esto implica que tenemos que luchar por ello. Es un cuadro, un éxito, una posición social por poseer los cuales peleamos o contendemos. Es, a veces, una mujer. De suerte que, aun en tales casos en que el otro coincide conmigo, choca conmigo, me niega. Estas negaciones activas, que de él hacia mí se disparan, hacen que mi convivencia con él sea un choque constante, y ese choque con él en esto, en aquello, en lo de más allá, hace que yo descubra mis límites, mis fronteras con tu mundo y contigo. Entonces se cae en la cuenta de que eso que cuando niño llamaba cada cual yo era un concepto abstracto y sin preciso contenido, como lo ha sido siempre que lo hemos usado en este curso hasta el presente momento. Porque antes, en mi soledad radical y en mi infancia, yo creía que todo el mundo era yo, lo que es igual, mío. Los otros no eran más ni menos yo que yo. Los tenía por idénticos a mí, y a mí como idéntico a ellos. Decir yo no significaba limitación ni precisión alguna. Mi mismo cuerpo, en la primerísima infancia, me parecía sin límites, me parecía llegar hasta el horizonte. Fue menester que me trompicase con los muebles de casa, mesas y cómodas, y me hiciese chichones para ir descubriendo dónde mi cuerpo terminaba y comenzaban las otras cosas. Mesas y cómodas son, desde que las hay, los primeros mudos pedagogos que enseñan al hombre las fronteras, los límites de su ser, por lo pronto, de su ser corporal. Sin embargo, ese mundo de mesas y cómodas se distinguía de mí, pero, no obstante, era mío, porque todo en él era porque me era eso que era. Pero lo tuyo no me es, tus ideas y convicciones no me son, las veo como ajenas y a veces contrarias a mí. Mi mundo está todo él impregnado de mí. Tú mismo antes de serme el preciso tú que ahora me eres, no me eras extraño. Creía que eras como yo, alter, otro pero yo, ego, alter ego. Mas ahora frente a ti y los otros tus, veo que en el mundo hay más que aquel vago, indeterminado yo. Hay anti-íos. Todos los unos lo son porque son distintos de mí, y diciendo yo no soy más que una porciúncula de ese mundo, esa pequeñísima parte que ahora empiezo con precisión a llamar yo. Hay, pues, y por lo pronto, dos significados de la palabra yo que es menester separar y distinguir. Veamos si logro que se vea con plena claridad el asunto. Vamos a hacer tres imaginaciones sucesivas, cada una sumamente sencilla. Imaginemos que, en absoluto, no existiese en el mundo más que aquel que cualquiera de nosotros es, pero que, no obstante, ese único ser humano poseyese lenguaje, lo que es, claro está, imposible. La función de cada palabra es diferenciar una cosa de las demás. Bien. ¿Qué significaría en situación tal la palabra yo que ese ser humano, único y exclusivo, pronunciase? No podía significar la intención de diferenciarse de otros seres humanos porque, en nuestro imaginario supuesto, no los hay. Solo podía significar que ese único sujeto viviente se sentía diferente del mundo en que vivía y las cosas en él. Significaría, pues, tan solo estrictamente, el sujeto que vive en el mundo, no el sujeto que vive en este de una cierta manera de diferencia de cómo vive otro, porque este otro, suponemos, no lo hay. Supongamos ahora que, en vez de ser ese ser humano exclusivo, existen muchos, tantos como hombres hay hoy, pero que existe cada uno en la soledad radical de su vida auténtica, por tanto, sin comunicación unos con otros.
Nótese que esta nueva situación no modifica nada la anterior, porque al ser cada uno incomunicante con los otros es como si solo él existiese. Sin embargo, lo que hay de nuevo es que todos ellos usarían el vocablo yo, que antes se refería al exclusivo existente y significaba solo a este en cuanto el que vive en su mundo. Ahora se refiere igualmente a todos los hombres, pero significando en todos los casos lo mismo, a saber, cada cual en cuanto viviendo, esto es, sintiéndose diferente del mundo que le rodea. La significación de yo sigue siendo única, porque no significa nada distinto referida a uno o a otro. Es el caso normal del nombre sustantivo, que llaman los gramáticos. Mesa vale para todas y cada una de las mesas, pero solo en cuanto son mesas y nada más, y sin diferenciar la mesa de pino de la mesa de caoba, esta mesa de otra mesa. Usted está en su habitación. Alguien llama a la puerta y usted pregunta: ¿quién es? Del otro lado de la puerta responden: yo. ¿Qué significado tiene ahora este vocablo, es decir, qué cosa nombra y se da en él a reconocer? Es evidente que todos los hombres, llegando sucesivamente detrás de la puerta, podían decir lo mismo y, en efecto, cada uno en su vida dice a todas horas: yo. No estamos en el mismo significado de nombre sustantivo, genérico, común y, por tanto, normal como nombre que hallábamos en la segunda imaginación. De ninguna manera. El que responde yo detrás de la puerta para darse a conocer no da al vocablo aquel sentido genérico del que vive en el mundo, sino, por el contrario, al pronunciarlo, excluye a todos los demás y es como si en la brevedad extrema del vocablo condensase toda su individualísima biografía, que supone conocida de usted. Pero como esto puede pasar a otros muchos a quienes usted conoce no menos íntimamente que a él, tenemos un tipo de palabra que no es un nombre genérico, común y normal, es decir, que significa y nombra una sola y exclusiva y misma realidad, sino, por el contrario, un nombre que en cada caso que lo emplea alguien significa una realidad distinta. Decimos yo con una frecuencia que es, a veces, excesiva en nuestra vida, y, sin embargo, según quien lo diga, su significado varía, pues se refiere a la distinta y exclusiva individualidad que cada uno de nosotros es frente a cada uno de los demás. Eso quiere hacer saber a usted el que llama a su puerta. Que él no es un yo, sino el yo único que él es a diferencia y con exclusión de todos los otros. No cabe, pues, cambio más radical de sentido en comparación con el yo de la segunda imaginación, que, por significar simplemente el que vive en el mundo, vale igualmente para todos los hombres mientras aquí excluye formalmente a todos menos a él. Ahora bien, cosa pareja acontece con otras palabras. Si estamos varios en una sala, podemos decir aquí refiriéndolo al sitio en que cada uno está. De modo que esta palabra significa varias realidades distintas, esto es, sitios diferentes del espacio. La gramática ha tenido que abrir un apartado o categoría especial para estos vocablos y los llama palabras de significación ocasional, cuyo sentido es precisado no tanto por la palabra misma cuanto por la ocasión en que sea dicha, por ejemplo, por quien sea, en una situación dada, el que la diga. Yo creo que se podría discutir con los gramáticos si palabras como aquí o como yo tienen una significación ocasional o si no sería más exacto decir que son innumerables palabras distintas, cada una con su único y preciso significado. Porque ese prójimo que, al otro lado de la puerta, responde: yo, no pretende que este vocablo, en lo que tiene de palabra común, signifique su personita, pues sabe de sobra que todas las demás personitas del mundo podrían llamarse a sí mismas lo mismo. ¿Qué es, pues, lo que hace que usted al oír yo reconozca de quién se trata y exclusivice la significación? Pues algo que la lingüística actual no reconoce aún como palabra, a saber, no el vocablo, sino la voz con que es pronunciado, cuyo tono y timbre es a usted bien conocido. Pero si es así, si lo significativo no es el vocablo yo como palabra, sino la voz con que se pronuncia, el de la traspuerta podía perfectamente para designarse, para hacerse reconocer, haber dicho
abracadabra, hipotenusa o estreptomicina, o mejor todavía, porque esas palabras podrían distraer, combinaciones arbitrarias de sílabas sin significación propia ninguna, es decir, cualquiera cosa que pueda servir de pretexto para que una voz humana suene. No es necesario hacer constar que los lingüistas han reparado en esto, pues es cosa demasiado obvia para que pase desapercibida, pero lo curioso es que han reparado en ello como seño, res particulares, no como lingüistas, quiero decir, que la observación no ha producido efectos sobre la gramática. Y es que esos efectos les hubieran obligado a reformar radicalmente su noción de palabra y consiguientemente su tradicional noción toda del lenguaje. Hemos visto, pues, cómo la palabra yo tiene dos sentidos distintos. Uno genérico, abstracto y de nombre común, el que vive en el mundo, o cualquier otro parecido y que es el que ha ocupado más a los filósofos desde Descartes, sobre todo desde Kant, con la serie de filosofías del yo, un yo que nunca acababa de ser el yo concreto y único que cada uno de nosotros es. Y otro sentido concreto y único. El que tiene cuando quien llama a mi puerta y pregunto. ¿Quién es? Me responde. Yo. Insisto en este punto, pues es de importancia para mi doctrina que se vea claro, porque me encuentro en el trance de hacer notar algo sobremanera inesperado, a saber, que el yo concreto y único que cada uno de nosotros se siente ser no es algo que desde luego poseemos y conocemos, sino que nos va apareciendo ni más ni menos que cualquiera otra cosa, esto es, paso a paso, merced a una serie de experiencias que tienen su orden establecido, quiero decir, por ejemplo, y esto es lo extraño e inesperado. Averiguamos que somos yo después y gracias a que hemos conocido antes los tus, nuestros tus, en el choque con ellos, en la lucha que llamábamos relación social. La cosa puede resultar aún más clara, si la presentamos de este modo, imaginemos en un encerado dibuja, da la palabra yo en caracteres de imprenta, es decir, en caracteres mecánicamente reproducidos para evitar toda grafología. Piénsese qué significación tiene para cada cual ese signo, esto es, qué cosa denomina y se verá que no puede significar realidad ninguna sino solo algo abstracto y general. Ello resaltaría con pungente claridad si, de pronto, alguno en un teatro gritase. Yo. ¿Qué pasaría? Por lo pronto que todos, por un movimiento reflejo, volverían la cabeza hacia un punto de la sala, aquel de donde el grito salió. Este detalle es importante. En efecto, todo sonido, todo ruido, además de su contenido fónico trae siempre a nuestro oído, como mágicamente, la indicación del lugar del espacio donde fue emitido. Este fenómeno, propio a toda sonoridad, que la sitúa en su origen, que localiza inexorablemente su punto de proveniencia, perdónese el neologismo, no ha sido aún debidamente estudiado por los psicólogos en el capítulo de las sensaciones auditivas. Con razón lo hace notar Wheeler en su teoría del lenguaje, quien aduce además el conocido hecho de que por esta causa el ciego, cuando toma parte en una conversación con varias personas, nota perfectamente si alguna se dirige a él, sin necesidad de que ésta lo haga constar, simplemente porque la voz del interlocutor le llega como dirigida a él desde el que le habla uno. Pero entonces nos es forzoso reconocer que toda palabra, en cuanto pronunciada, es ya, por lo pronto, un adverbio de lugar, nueva advertencia para esa futura y más concreta lingüística. Esto, pues, quiere decir que todo son nos llega dirigido, nos trae, nos aporta y, por decirlo así, descarga en nuestro oído la realidad emisora misma. Al volver la cabeza al lugar de donde salía ese grito, yo. No hacíamos sino recoger esa realidad, hacernos cargo de ella. Mas cuando el ruido es precisamente la palabra yo, lo que nos es, por decirlo así, introducido en el oído y, por tanto, en nuestra persona es esa otra persona misma que lo ha gritado. Y si la conocemos y reconocemos su voz, al oírle decir yo nos ha disparado su autobiografía entera, nos la ostenta y exhibe. Por supuesto, lo mismo que nosotros al decir tú a alguien le disparamos entera a quemarropa la biografía que de él nos hemos formado.
Es lo terrible que tienen estos dos pronombres personales. Que son velis nolis, dos disparos de humanidad. Se comprende muy bien lo de Michelet. Le moi es taisable, el yo es odioso. Esto comprueba con rebozo que el significado del yo y del tú son superconcretos, que resumen dos vidas en forma archicondensada y, por lo mismo, fácilmente explosiva. De aquí que su abuso sea tan enojoso y se comprende muy bien que la cortesía procure escatimar su empleo para impedir que nuestra personalidad gravite excesivamente sobre el prójimo, le oprima y erosione. La cortesía, como más adelante veremos, es una técnica social que hace más suave ese choque y lucha y roce que la socialidad es. Crea una serie de mínimos muelles en torno a cada individuo que amenguan el topetazo de los demás contra nosotros y de nosotros sobre ellos. La mejor prueba de que es así la tenemos en que la cortesía ha sabido lograr sus formas más perfectas, ricas y refinadas en los países cuya densidad de población era muy grande. De aquí que llegase a su máximum donde ésta es máxima, a saber, en Extremo Oriente, en China y Japón, donde los hombres tienen que vivir demasiado cerca los unos sobre los otros, casi encima los unos de los otros. Sin aquellos múltiples muellecillos, la convivencia sería imposible. Sabido es que el europeo produce en China la impresión de un ser rudo, grosero y profundamente mal educado. No es, pues, sorprendente que en la lengua japonesa se haya llegado a suprimir esos dos pistoletazos, un poco. A veces un mucho, impertinentes, que son el yo en que inyecto, quiera o al prójimo mi personalidad, y en el tú mi idea de la suya. Ambos pronombres personales han sido allí sustituidos por floridas fórmulas ceremoniosas, de suerte que, en vez de decir tú, se dice algo así como da miseria aquí presente. El carnaval, hoy ya moribundo, ha sido la perpetuación en las sociedades cristianas occidentales de la gran fiesta pagana dedicada a Dionisos, el dios orgiástico que nos invita a despersonalizarnos y a borrar nuestro yo diferencial y sumirnos en la gran unidad anónima de la naturaleza. Basta esto para que presumamos en él una divinidad oriental. Y, en efecto, según el mito helénico, Dionisos llega recién nacido de Oriente en un navío sin marinería ni piloto. En la fiesta, este navío, con la figura del dios, era transportado por calles y campos en un carro, en medio de la muchedumbre embriagada y delirante. Este carus navalis es el origen de nuestro vocablo carnaval, fiesta en que nos ponemos máscaras para que nuestra persona, nuestro yo, desaparezca. De aquí que la mascarita hable con voz fingida a fin de que también su yo resulte otro y sea irreconocible. Es la gran fiesta religiosa de jugar los hombres a desconocerse entre sí, un poco hartos de conocerse demasiado. La carátula y el falsete de la voz permiten, en esta magnífica festividad, que el hombre descanse un momento de sí mismo, del yo que es, y va que a ser otro y, a la par, se libre unas horas de los tus cotidianos en torno. Pero ahora ricemos el rizo de todas estas observaciones y recordemos que su trayectoria no ha sido otra que hacernos ver cómo el otro hombre, el tú, es constitutivamente peligroso y que nuestra relación social con él es siempre, más o menos, lucha y choque, pero que en estos lucha y choque con los tus voy descubriendo mis límites y mi figura concreta de hombre, de yo. Mi yo se me va apareciendo lentamente a lo largo de mi vida, como una pavorosa reducción y contracción de aquello inmenso, difuso, sin límites que antes era y que lo era aún en mi infancia. Mi conocimiento de los tus va podando, cercenando a ese yo vago y abstracto pero que, en abstracto, creía ser todo. Tu talento matemático me revela que yo no lo tengo. Tu garbo en el decir me hace caer en la cuenta que yo no lo tengo. Tu recia voluntad me demuestra que soy un blandengue. Claro que, también viceversa. Tus defectos destacan a mis propios ojos mis dotes. De este modo, es en el mundo de los tus y merced a estos donde se me va modelando la cosa que yo soy, mi yo.
Me descubro, pues, como uno de tantos tus, solo que distinto de todos ellos, con dotes y deficiencias peculiares, con carácter y conducta exclusivos que me dibujan el auténtico y concreto perfil de mí mismo, por tanto, como otro y preciso tú, como alter tú. Y aquí tenemos cómo, según anuncié, hay que volver del revés, a mi juicio, la doctrina tradicional, que en su forma más reciente y refinada es la de Husserl y sus discípulos, Schutz, por ejemplo, doctrina según la cual el tú sería un alter ego. Pues el ego concreto nace como alter tú, posterior a los tus, entre ellos. No en la vida como realidad radical y radical soledad, sino en ese plano de realidad segunda que es la convivencia.